Los niños y las niñas queremos estar sanos. Cuídanos. Bienvenidos a Contención Médico. Médico con un tema muy interesante en esta temporada invernal que iniciamos ya con el frillito que se siente hacia fin de año, y bueno, es una parte importante que tenemos que prevenir todas las infecciones y todos los problemas respiratorios. Esta tarde, como siempre, Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa con la intención de llevar hasta sus casas pues una información veraz, oportuna y sobre todo seguir promoviendo la prevención y a través de la educación, a través del empoderamiento que podemos tener como pacientes, como personas, y que también poner nuestro granito de arena, obviamente, cuidándonos y siguiendo las indicaciones de nuestros médicos. Esta tarde con un tema muy importante como es algo tan básico en nuestra vida y es la respiración, un proceso vital. El poder respirar, yo creo que alguna vez lo hemos sentido cuando se nos va el aire por alguna circunstancia o simplemente cuando estamos nadando y que de repente como que nos queremos ahogar, en fin. Esta sensación de falta de aire es una desesperación. Y muchas personas que fuman, muchas personas que tienen problemas respiratorios no se atienden, pero cuando llegan a ese punto de crisis que les impide respirar correctamente, esas entonces cuando dicen, creo que debo ir al médico porque de repente no pude respirar, me puse morado, etcétera. Para evitar este tipo de sorpresas y de desagradables momentos, es muy interesante saber qué es la respiración y por qué es tan vital para cada ser humano, y en este sentido es vital para nuestra existencia. Definitivamente que el respirar, recordemos que es el ingreso de oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestras células, y de esta forma también vamos a sacar los desechos a través del dióxido de carbono. Algo que desde la primaria lo hemos aprendido muy bien, pero que luego a lo largo de los años se nos olvida y no lo cuidamos nuestros pulmones, no cuidamos nuestro aparato respiratorio. Es por ello que esta tarde decidimos hacer este tema, que es justamente hablar sobre lo vital que es la respiración o la respiración, un proceso tan vital. Para ello, bueno, tenemos primeramente de invitado al doctor Rubén Cruz Revilla, él ya ha estado con nosotros, neumólogo sí. Pediatra. Doctor, bienvenido nuevamente por acá, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, aquí estamos. Al contrario, con un gusto de estar nuevamente hablando de este tema y sobre todo los niños que por el invierno que viene, ya yo creo que son los primeritos que empiezan con problemas respiratorios. Sí, pues ya empezaron, ya empezaron, ahí, sí, ya sí, ahorita con estos cambios y luego con este clima que tenemos que hace calor en el día y en la noche se bajan las temperaturas, pues obviamente es uno de los factores que desencadena, ¿no? Exacto. Excelente. Bueno, por otro lado, y un gusto tener por aquí al jefe de Medicina Interna del Hospital General de Occidente, el doctor Juan Alberto Rodríguez Ruiz. Doctor, pues un placer tenerte por acá. No teníamos el gusto, pero bueno, me da mucho placer el que estés ya también colaborando con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, y es un placer estar con ustedes y tratar de aportar algo al tema que tú estás comentando ahorita. Perfecto, ¿no? Y además pues nos interesa mucho saber sus experiencias, porque bueno, el Xoquipan ya tradicionalmente ha sido un hospital desde su fundación que se dedicaba mucho a los problemas respiratorios, en aquel entonces la tuberculosis, bueno, ahora ya en general los problemas respiratorios. ¿Y qué tal? ¿Cómo han visto? También incrementándose ya los problemas, ¿no? Sí, ya empieza la época donde vamos a incrementar los procesos inflamatorios, sobre todo infecciones. Exacto. Que tienen que ver con influenza o neumonías y de alguna manera sí se van a incrementar poco a poco al transcurso del frío que se está presentando ya aquí en nuestra ciudad. Perfecto, no, pues estar preparados, y lo interesante es que bueno, vamos a estar dando información y para que se preparen tanto los papás, mamás, para sus hijos, como en este caso nosotros mismos ya como adultos que debemos de estar bien preparados para esta temporada. Bueno,
algo muy importante y es el saber cómo funcionan nuestros pulmones. Me gustaría primeramente, doctor, que habláramos acerca de los niños, ¿no? Bueno, se nace, luego viene algo que en ocasiones nosotros como padres lo hemos vivido, que el niño no tiene maduro todavía su aparato respiratorio, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre un adulto o qué complejidad puede tener el niño en su aparato respiratorio allá a un adolescente o a un adulto, doctor? Bueno, pues primeramente un pulmón de un recién nacido, a veces uno piensa de que ya pasaron los 9 meses y ya es un pulmón de adulto, ¿no? Es un proceso que sigue desarrollando precisamente hasta los 8 años de edad. Entonces es un proceso en el que todavía está en formación. Por eso hay veces que los prematuritos nacen con un pulmón que después tiene daño por infecciones, por el ventilador, etcétera. Y vemos que al paso de los meses, milagrosamente ese pulmón mejora muchísimo. Por ejemplo, si alguno de nosotros nos pega una neumonía o un proceso de eso, pues ya quisiera contar si llegamos a tener esa gran mejoría. Claro. Sí, entonces sí hay algunas diferencias entre un recién nacido o un niño pequeño a un adolescente. Claro. Primeramente, pues ya la respiración de un recién nacido es más rápida, es una respiración, digamos, más superficial. Se manejan menores volúmenes. Entonces, esa es una diferencia. Característica, ¿no? Es una característica. Los alvéolos son los que se encargan de hacer el intercambio entre el oxígeno y el monóxido de carbono. Exacto. Esos alvéolos prácticamente se multiplican por 10. Correcto. Entonces también... Por eso los ve uno agitados y luego, bueno, aquí estamos viendo un esquema de lo que es el aparato respiratorio y en este caso, doctor Rodríguez, pues hablando acerca, si nos pudieras seguir ilustrando cómo respiramos. Sí, es interesante ahorita comentar que el oxígeno es una necesidad vital para los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que si no tenemos oxígeno va a ser muy complicado que nosotros generemos energía a través de nuestro cuerpo. Claro. Todo nuestro cuerpo de alguna manera vive a través de la energía. No es la energía cósmica ni nada, es una energía que nos da la vitalidad y la fuerza para poder ejercer diferentes actividades en nuestro cuerpo. Exacto. Entonces la célula de alguna manera tiene que estar muy ligada al oxígeno para producir energía. Nosotros comemos algunos alimentos, o como son glucosa, y eso se va degradando, pero a través del oxígeno. Claro. Si nosotros no tenemos oxígeno, tendríamos el problema de no generar la energía. Entonces, nuestro aparato prácticamente indispensable para generar el oxígeno en nuestro cuerpo, por una parte, como dice el doctor, son los pulmones, y por otro, la vía que se transporta el oxígeno es prácticamente a través de la sangre de los eritrocitos, que es la forma de transportar ese oxígeno a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Claro, y un punto interesante, bueno, y hablábamos acerca de la respiración, y si me ponen otra vez el esquema, quisiera yo recalcar un poco este punto, cómo todo es importante, todo el proceso que vamos a tener para poder captar este oxígeno, obviamente es a través del aire. El primer punto es, bueno, la calidad del aire que podemos nosotros tener, que eso ya cada vez está más complicado, pero además, ¿qué es lo que nos llevamos a la nariz y a nuestras vías respiratorias? Estoy hablando de tabaco, estoy hablando de drogas, estoy hablando de polvo o espacios donde se trabaja, donde hay mucha contaminación. Todo eso, por supuesto, va a dañar la calidad de ese aire que estamos nosotros inhalando. La parte interesante es de que si tenemos un problema de nariz, ya desde ahí empieza un problema. Si tenemos un problema de garganta, un problema de tráquea, etcétera. Bueno, de ahí es una parte que se tiene durante todo el proceso y todo el camino. Hay que cuidar que todo esté funcionando adecuadamente. Es un todo y el inhalar, digamos, el aire no contaminado, eso nos va a hacer lograr esa oxigenación que comentas. Por el otro lado, ustedes saben que hemos hablado de nutrición celular. La parte de la nutrición celular es importante, pero en esta ocasión, vean que también es un punto que a veces no tomamos en cuenta y es la respiración celular, que es lo que tú comentabas, doctor. Y eso qué importante, porque no lo hemos tomado en cuenta muchas veces, y a veces, no, sí, que el alimento y todo, sí, pero si también no hacemos ejercicio, si no tenemos un aire puro, automáticamente estamos deteriorando nuestra célula, ¿no? Sí, nosotros somos unos seres vivos que vivimos exclusivamente del oxígeno, entonces para nosotros es invariable que no tengamos ese recurso.
y la respiración celular es muy importante en ese sentido. Correcto. Aquí hablabas, doctor Cruz, de lo que es la parte de la frecuencia respiratoria. Yo veo de veras en los niños, pues sí, es a veces hasta lo ve uno y dice, pues, ¿qué le pasa? Porque se respira muy rápido, ¿no? En este sentido, ¿cuándo es cuando en un momento dado puede uno percibir que esa respiración ya no está siendo la adecuada o esos espacios? En fin, ¿qué nos podrías comentar de que como padres podemos nosotros observar en nuestros bebés o en los bebés y que de alguna forma nosotros podríamos detectar a tiempo, decir, caray, esto no está bien, pues corro al hospital o por lo menos le hablo al médico, ¿no? Pues mira, la respiración generalmente nada más ocupa un solo de los músculos, que es el diafragma. Pero tenemos varios músculos que son para la respiración. Esos músculos nada más van a actuar de cierta forma de ayuda, cuando el diafragma no es suficiente. Exacto. El diafragma es un músculo inspiratorio. ¿Qué significa? Que eso nos va a ayudar cuando agarramos el aire, pero a la hora de sacar el aire, a la exhalación es de manera pasiva, es decir, no participa ningún músculo. Así es. Una de las cosas que hay que notar es justamente cuando empieza a haber ese uso de los músculos accesorios, cuando vemos que se empieza a hundir las costillas, que se empieza a respirar con el abdomen, cuando empieza a haber un aleteo nasal, es decir, la nariz empieza a ver como si se inflara. Sí, son mecanismos donde están participando músculos que no deben de participar. O sea, digamos que no es adecuada nuestra inhalación, o sea, no estamos respirando adecuadamente. Exactamente. Comentas, ¿no? La parte anaranjada que estamos viendo en este diagrama, bueno, está lo que es el diafragma. Hay un punto bien importante, doctores, porque en alguna ocasión, hace poco también lo acabo de comentar, pero nos decían que justamente el no saber respirar es uno de los principales causales de infartos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el punto, digamos, la primera conclusión de esta tarde, yo creo que sería eso, el que algo tan autónomo, que hace tan mecánico, que lo hacemos de forma hasta inconsciente, que es respirar, probablemente muchos de nosotros no sabemos respirar adecuadamente. Entonces, lo que tú dices, doctor, es el bebé de manera instintiva, pues utiliza el diafragma correctamente y bueno, cuando vaya a haber algunas pausas es cuando podemos decir, caray, dejó de respirar, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Los niños tienen pausas que son normales. Claro. Obviamente, como todavía no está maduro su sistema nervioso central, las señales que manda al pulmón no son las mismas. Entonces los niños de pronto pueden llegar a respirar un poquito rápido y luego pueden hacer una ligera pausita respiratoria y luego volver a respirar poco a poco hasta que sea comenta la frecuencia respiratoria. Esas pausitas son normales, pero cuando es una frecuencia respiratoria muy aumentada, que es sostenida, que se ve justamente con datos de insuficiencia respiratoria, como es el uso de los músculos accesorios, ahí es cuando hay un dato de alarma. Obviamente si se acompaña con fiebre, con tos, con otros datos, ahí esos son los datos que van a ser de alarma. Perfecto. Bueno, pues vamos al primer corte de esta tarde y bueno, me gustaría mucho que estuvieran cualquier duda. Recuerden que están nuestros teléfonos 3719-9763 y bueno, de alguna forma yo creo que es importante saber que también cuando se obstruyen las vías respiratorias empieza a haber pánico y empieza a haber problemas porque no podemos dejar con un reloj de arena, no podemos permitir que el tiempo pase si una persona no está respirando. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo la obstrucción respiratoria es un punto importante que no le hemos dado la debida importancia y nos puede prevenir no nomás obviamente un síncope cardíaco, sino en este caso tener daño cerebral por no tener una buena respiración. Vamos al corte, regresamos y vamos a hablar justamente de qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC. Bueno, pues si respirar aire fresco nos va a ayudar a oxigenar, ya lo vimos, nos ayuda a respirar oxígeno puro, nos va a ayudar, por supuesto, también a tener una mayor oxigenación, ya no nomás en pulmones, sino justamente en todas las células, todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Es por eso que respirar aire puro es tan importante. A veces ya en la ciudad no tenemos esa oportunidad. Nuevamente les recuerdo que tenemos una alianza muy importante con Luna Aqua. Son unas villas padrísimas que están muy cercanas aquí a Guadalajara. Entonces, lo interesante del asunto es que no tienen que salir mucho tiempo a carretera. Podemos optimizar el tiempo porque el trayecto es muy corto y de esta forma próximamente
o muy próximo a la ciudad más bien, van a tener el acceso a estas hermosas villas. Está prácticamente a 35 minutos de Guadalajara, vean nada más, son aguas termales, está padrísimo, son 24 villas totalmente equipadas, instalaciones de lujo, pero además lo interesante del asunto es que tanto adultos como niños van a tener una gran diversión porque ahí los niños se divierten a lo grande y los grandes se divierten como niños. Yo creo que es importante ir a respirar ese aire y desintoxicarnos, bueno, los fines de semana, qué sé yo, algún puentecillo por ahí que venga próximamente, ahora que vienen las vacaciones de diciembre, pues hay que aprovechar porque diciendo que van por parte de Acontecer Médico, Luna Aqua nos otorga el 25% de descuento al mencionar que van de parte de Acontecer Médico o que lo vieron esta promoción aquí en nuestro programa. Si lo están viendo en repetición, llamen en este momento, en cualquier momento que ustedes digan de Acontecer Médico, en ese momento automáticamente se les aplica el 25% de descuento. Ahí están saliendo ya los teléfonos, hagan sus reservaciones, porque la verdad, pues desde que las hemos estado promoviendo, no es por nada, pero se ha incrementado muchísimo ya las personas que están aprovechando con sus familias el ir y respirar el aire puro, que como vemos ahorita en el tema de hoy, es básico para nuestra vida, es vital. Bueno, pues y hablando justamente de cuando no podemos respirar, hay una constante que yo espero que este programa sirva, y es que hemos hablado muchas veces de la cuestión del tabaquismo, de bueno, otra serie de contaminantes que a veces son evitables, pero algo que se puede evitar como es el tabaco. Créanme que afecta al que fuma, pero también a los que no fumamos también nos afecta. Entonces, hablando de ello, doctor, bueno, pues yo creo que aquí hablar de tabaquismo es así como darse de golpes contra la pared, ¿no? O sea, que nomás no se entiende. Bueno, hay muchos médicos que fuman y fuman bastante. Sí, que estamos recomendando no fumar. Recomiendan no fumar y están en el consultorio y echan la bocanada, ¿no? Órale, pues. Sí, creo que ha habido cambios muy específicos, sobre todo en México, en términos de leyes, y entonces definir que hay ciertas áreas en las cuales no se permite el tabaquismo, y eso creo que ha propiciado cambios importantes en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no nada más en este país, sino en los países, en otros que han adquirido este mismo tipo de legislaciones. Claro. Y de alguna manera impactan en forma positiva para que las personas no acudan al tabaco como una forma normal de estar haciendo diferentes actividades en el transcurso del día. Tabaquismo está asociado directamente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en términos generales. Hay otro tipo ¿cómo se puede decir? Como factores que pueden contribuir a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como son las personas que están cocinando con leña o con este tipo de... También la población vulnerable, ¿no? Que todavía, inclusive estos tiempos se calienta en su casa con leña, ¿no? Exactamente. Entonces está el humaderal, ¿no? Exacto, o con carbón, y entonces eso de alguna manera también va a producir alteraciones a nivel pulmonar que van a generar enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Exactamente. Pero prácticamente el tabaquismo está directamente asociado con esta enfermedad. Sí, porque además prolifera, porque uno ve inclusive ahora en las camionetones a las señoras con los vidrios cerrados, fumando y lleno de niños atrás. O sea, es que ya es un sacrilegio eso, ¿no? ¿Cómo le afecta en este caso ahora que hay cada vez más niños fumadores pasivos? Pues como comenta exactamente las señoras, antes era una enfermedad prácticamente de varones, y ahora no, inclusive ya se está volteando hacia el lado de la mujer. Más, ¿verdad? Exacto. Increíble. Y entonces, eso afecta directamente a los niños. Se ha visto, por ejemplo, que si una mamá es fumadora, son aproximadamente 17 cajetillas lo que estaría fumando el niño, digo, en promedio, entonces es bastante. Hay un mito de que se dice, no, de que le hace más daño al fumador pasivo que al activo. Realmente no es cierto, pero si vemos, por ejemplo, para un niño de 7 cajetillas, que es el correspondiente, pues es bastante alto. No, ¿cómo no? Y eso justamente va a afectar a niños. Por ejemplo, si fuma durante el embarazo, puede haber niños que pueden nacer desnutridos y niños que van a tener unas vías respiratorias más pequeñas, más predisponentes a enfermedades como bronquiolitis, inclusive como sibilantes tempranos, asmáticos. Y los niños tienen hasta el doble se pueden llegar a enfermar de un niño que es hijo de un no fumador. Entonces, todo eso afecta no solamente al fumador, sino afecta a
a todos los niños o a todo el entorno. No, y para un niño obviamente pues el ingreso de tanto contaminante y tanto tóxico para su pequeño organismo, sus pequeños pulmones, pues es como dices, es como si fumara un sinnúmero de cajetillas al día, ¿no? Sí, si tomamos en cuenta de que no nada más es el tabaquismo, es también la contaminación del medio ambiente, entonces realmente todo eso hace que los niños por eso se enferman más que antes, ¿no? Claro, claro, ¿no? Yo creo que es un punto importante. Bueno, ¿cómo funciona nuestro aparato respiratorio? Yo creo que ese es un punto importante, doctor, que también, o doctores, que pudiéramos nosotros ver, porque hay una diferencia y creo que hay que darle la justa medida a lo que es el adulto y lo que es el pequeño, el bebé o el niño, ¿no? Y en ese sentido, el conocer cómo funciona nuestro aparato respiratorio, yo creo que es muy importante. Entonces, en ese sentido, si nos pudieras dar algunas características, doctor, de cómo está constituido anatómicamente y fisiológicamente el aparato respiratorio. Sí, prácticamente empieza a través de la nariz y la nariz empieza con vellosidades que hace como especie de filtro para que el aire sea como mejor, más puro a la hora de estar generando pues la entrada, y también aumenta un poco la rapidez y la humedad del aire para que tenga características específicas y no produzca daño en el paso pues del aire hacia los pulmones. Y luego existen los bronquios o bronquiolos, que son estructuras tubulares que tienen una función básica, que es transportar el aire hasta la parte final, que son los alveolos, donde se va a producir el intercambio gaseoso. Correcto. Bien, y yo creo que durante todo este trayecto hay un punto importante y es un común denominador, que en ese sentido viene lo que es la mucosa bronquial, o la mucosa que reviste a todo el tracto respiratorio. Esa parte, en ocasiones hemos visto que la calidad se va deteriorando por todo lo que hemos comentado, contaminantes, tabaco, etcétera. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un pequeño, ¿no? En un niño, un bebé, que de por sí, pues obviamente es mucho más estrecho todo, y al inflamarse, pues prácticamente empieza con problemas? ¿Esto es reversible o ya se tiene que clasificar, doctor, en que posiblemente ya es asma, es un problema ya de, no sé, bronquiectasia, cualquier tipo de problema, o simple y sencillamente es una inflamación por irritación que puede ser reversible? O sea, más o menos, ¿cómo poder clasificar esta inflamación, doctor? Esto es un tema que es a veces hasta un poquito difícil hasta para los nuevos especialistas. Sí, claro. Que se refiere a niños que tienen chifleo, o sea, tienen sibilancias, que son niños menores de 5 años, o sea, que empiezan de forma temprana. Entonces, estos niños no forzosamente son niños que van a ser asmáticos. Exacto. Esto le llamamos que es un sibilante temprano, que puede ser un sibilante transitorio. Entonces, por ejemplo, si no hay datos de que el niño tenga datos de alergia, los papá y mamá no son alérgicos, entonces muy probablemente ese niño va a dejar de chiflar. Claro. Va a dejar de tener esas sibilancias. ¿Y por qué se da esto? Porque justamente es una vía aérea más pequeña. Se dice que si el diámetro disminuye a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. Esos niños por eso tienen ese chiflidito, porque por una pequeña infección de origen viral, inclusive hasta leve, como es por un rinovirus, se puede obstruir de gran manera y podemos ver como de forma de sibilancias. Claro, por supuesto. Sí, los niños que tienen más probabilidad de que sí sean niños que van a ser asmáticos son niños que empiezan un poquito más tarde, generalmente 2, 3 años. Okay. Son niños que si hay antecedentes de que papá y mamá son asmáticos, tienen algún problema alérgico, con tal probabilidad, si el niño ya tuvo dermatitis atópica, si tiene datos de rinitis, va a aumentar la probabilidad. Sí, pero muchas veces aquí, hasta que tienen 5 o 6 años, es cuando les podemos hacer las pruebas respiratorias que nos pueden dar prácticamente el diagnóstico. Claro, por supuesto. Bueno, y en este caso, hablando del punto, bueno, ya vimos que está la parte del tabaco, pero imaginándonos que no hubiera fumadores, existe la contaminación ambiental. Esto obviamente genera la inflamación que en el adulto obviamente también se presenta, ¿no, doctor? Sí, adelante. Tocaste un tema muy interesante, porque uno entendería que todos los pacientes, todas las personas que fuman, tendríamos muchísimo más cantidad de pacientes con EPOC. Sin embargo, entre el 20 o el 30% de las personas que fuman van a desarrollar esta enfermedad. Tiene que ver mucho con lo que acabas de comentar. Hay personas que son mucho más sensibles y desarrollan una actividad antiinflamatoria o se expresan en forma más importante esa inflamación y son los que van a ser susceptibles de presentar este tipo de enfermedades. ¿Qué quiere decir?
que no todas las personas que fuman van a desarrollar la enfermedad. Exacto. Sí, no, y además es el punto, viene la contaminación, viene el punto de inflamación, pero también viene la otra parte y es la mayor secreción de mucosa, ¿no? Entonces, si hablábamos de unas vías respiratorias libres, pues ahorita ya nos podemos imaginar lo complejo que va a ser el poder respirar adecuadamente si no se tiene, por supuesto, toda esta, digamos, esa tubería, por llamarla de alguna manera, o estas vías aéreas despejadas, sin inflamación y, por supuesto, en este caso, sin mucosa espesa que esté taponeando ahí y que en un momento dado lo único que va a hacer es complicar todavía aún más. Vean lo complejo que es y estamos hablando de la pura contaminación. Por eso a mí se me hace un sacrilegio que todavía aparte de eso le echen tabaco, le echen coca, le echen una bola de contaminantes que dices, por Dios. Pero bueno, vamos al siguiente corte. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de lo que es el asma en los niños y un poquito más conocer cuáles son los signos y síntomas en este sentido, tanto del asma, por supuesto, como lo que es el EPOC. Vamos al corte, no tardamos nada. Bueno, es importante saber y conocer todo lo que hemos estado hablando esta tarde, porque viene una temporada que se incrementa, bueno, ya están incrementando, como nos comentan nuestros invitados, los problemas respiratorios, pero cada vez se van a acrecentar más. Además, pues espera un invierno muy crudo, por lo tanto, hay que tener desde ahorita mucha prevención. Para ello, y seguramente a lo largo de este programa y lo que hemos estado comentando y platicando, probablemente algunos se están pensando, híjole, mi hijo tiene esto, yo mismo tengo tal y tal cosa. Bueno, pues aquí les damos dos opciones. La primera es que el doctor Cruz nos está obsequiando tres consultas gratuitas a las primeras 3 mamás, en este caso, que llamen en este momento. Pero igual, si tienen alguna emergencia y ya que se vayan estas 3, bueno, ya vemos y probablemente le seguimos, pero llámenos en este momento, denos su comentario, su opinión y al mismo tiempo, pues tenga este beneficio que le van a hacer una valoración a su hijo para ver si no tiene algún problema. Entonces, si ve que de repente no respira bien o que tiene chiflidos o que le hierve el pecho, como se dice comúnmente, bueno, todo ese tipo de cosas las puede ver aquí el neumólogo pediatra, que es el doctor Cruz. Así que llámenos en este momento, 3719-9763, y para que se lleve estas consultas gratuitas para 3 pacientes en este momento. Si ya se van, ya veremos más adelante y a lo mejor tendremos más gratuitas por ahí. Bueno, algo interesante también, el doctor Rodríguez, pues él es jefe de medicina interna del Hospital General de Occidente. Así es. Entonces también yo creo que es un punto importante, doctor, si alguien tuviera algún problema específico, que se comuniquen al Hospital General de Occidente directamente con usted y si nos pudiera apoyar en la institución, ¿no? Entonces cualquier cosa, pues darle alguna prioridad a nuestro teleauditorio, doctor. Adelante, con ¿Sí? mucho gusto. Por favor. Perfecto. Entonces, igual de todos nos pueden llamar y nosotros los ponemos en contacto, ya sea directamente con el doctor o a través de comunicación social con el buen amigo Samir, a quien le mandamos un cordial saludo, que siempre nos apoya ahí en comunicación social del Hospital General de Occidente. Bueno, vamos entonces a tratar de identificar mayormente cada uno de los signos y síntomas de las enfermedades. Primeramente, doctor, ¿cómo poder pensar ya en un adolescente, un adulto que pueden empezar a tener EPOC? Uno tendría que iniciar platicando acerca de cuándo empiezan los síntomas clínicos de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, y está entre los 30 y 45 años, que ya va a tener un antecedente importante de estar en contacto tanto con tabaquismo o con este tipo de sustancias o de elementos que se combustionan como es el carbón o como es la leña, o también en situaciones como industriales donde hay ciertas actividades que tienen que ver con esta quema, pues, de combustible. En ese sentido, más o menos empezarían como de 35 y 40 años, y el EPOC es muy insidioso en su forma de inicio. Empiezan a haber un poco de dificultad para respirar y a veces no es captado ni por el paciente y mucho menos por los médicos o por las personas que están alrededor. Entonces tendrían que ser muy acuiciosos en el sentido de estar viendo que a determinada actividad ya tienen un poquito de mayor fatiga y necesitan más
la respiración para poder hacer este tipo de actividades. Así es, llámese comúnmente se van bofeando, ¿no? Exactamente. Así es lo comúnmente que dicen, ay, me bofeé, pues aguas, porque a lo mejor ya es un problema respiratorio todo, y no tanto justificarlo a otra cosa. Sobre todo que es muy importante estar haciendo los diagnósticos tempranos, porque cuando ya los datos clínicos son más de dificultad para respirar y que en actividades mínimas se está presentando eso, tanto el tratamiento como la probabilidad de mortalidad se modifica con estos datos. Exacto. Yo creo que también hay un punto, un común denominador. Aquí estamos viendo los signos y síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tanto en los niños como en los adultos no me dejan mentir que la tos es lo que más, ¿no? Empiezan con esa tosecita, y luego una tosesota y total que no cede y no cede. En el caso de los que fuman dicen, pues es la tos de fumador, pero lo curioso es que muchos tienen tos y no fuman. En el caso de los niños, por supuesto que también viene la parte de la tos. Esta clasificación, ¿cuándo es tos aguda o cuándo es tos crónica? Que es todavía en los niños, yo creo que tiene una mayor relevancia en el sentido de que puede ser algo diferencial, ¿no? Justamente para diferenciar si es una tos aguda o crónica, se hicieron varios estudios para ver cuánto era lo normal que durara una tos después de una infección. Entonces se vio, por ejemplo, infecciones virales que hacía que se prolongara la tos. Se vio que el tope donde más del 98% ya remite la tos era un mes. Entonces ya un mes, o sea, 28 días, es lo que nos va a decir si es una tos crónica o es una tos aguda. Sí, de hecho, tos aguda es hasta 2 semanas y de 2 a 4 se llama subaguda, que es un periodo gris, le podemos llamar. Exacto. Entonces, justamente, ya algo que hay que tratar son más de 4 semanas, justamente. Aquí en este esquema, doctor, por ejemplo, doctores, la parte de la tos, ¿cómo podríamos hablarlo? Bueno, obviamente ya estamos hablando de un bronquiolo asmático, pero si en este sentido simplemente empieza a haber inflamación, mucosidad espesa, que era que comentabas anteriormente, ¿por qué se genera la tos? ¿En los adultos, doctor Rodríguez? Sí, es un estímulo que se está generando por esa inflamación y por ese incremento pues, de las secreciones. Se genera un reflejo y entonces el cuerpo trata de estar eliminando este tipo de secreciones a través de un esfuerzo que se genera a través de una tos. Sobre todo bronquitis crónica, creo que sería importante comentarlo porque es un factor que va a producir enfisema y producir este tipo de complicaciones que es EPOC, ¿no? Claro, y en el caso del EPOC, doctor, por ejemplo, el tipo de mucosidad, ¿no? Por ejemplo, el fumador que tiende también de una forma bastante despreciable, que esas expectoraciones verdes, espesas y que bueno, que la verdad es algo muy, muy feo y sin embargo lo siguen haciendo. Esa expectoración ya es un indicio de que ya empieza también, ya no nomás inflamación, sino que también ya haber un problema de modificación en la expectoración, ¿no, doctor? Así es, hay que estar cuidando mucho las características de este tipo de expectoración porque esta expectoración de alguna manera nos va a dar la posibilidad de que esté infectado o no, porque estos pacientes tienen problemas a la hora de estar resolviendo las infecciones o las bacterias que vamos ingiriendo. Exacto. Entonces tienen mayor predisposición a infecciones. Por eso los pacientes o las personas que tienen esta enfermedad se les sugiere estar vacunados como parte de su prevención para que no generen este tipo de complicaciones. Sí, esta es la justificación de la vacunación también, Así ¿no? Es una parte primordial de la prevención en el adulto mayor sobre todo, ¿no? Sí, los pediatras nos enseñaron la parte de vacunación, ¿cierto? pero ahorita ya estamos casi al unísono o a la par y ya estamos utilizando tanto vacunas para prevenir este tipo de complicaciones. Claro, y entrando en tema con los niños, el asma, veíamos por ejemplo algunos ejemplos de los inhaladores o los espaciadores que se están utilizando cuando viene ese espasmo de los bronquios que se cierra y que deja de respirar el pequeño. Y a lo mejor yo le comentaba al doctor Rodríguez lo de los adolescentes, doctor, porque yo tengo un poquito esa parte que siento que está cambiando nuestra idiosincrasia y realmente el adolescente ya no quiere ir con los pediatras, doctor. Entonces, de alguna manera, como que yo estoy pensando que ya los adolescentes quieren ir ya con un médico internista, con un neumólogo en adultos, qué sé yo, y los niños pues ya cada vez se va cortando más. Si tenemos niñas embarazadas a los 12 años, pues así como que tú digas, ay, todavía voy con el pediatra, como que no va, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, hablando todavía como es lo tradicional entre niños y adolescentes, hablar de asma. Primeramente, doctor, ¿qué es el asma? Okay. El asma es una obstrucción de la vía aérea que es reversible, ya sea con un broncodilatador o inclusive espontáneamente. Entonces, eso es lo que es el asma. El asma realmente es una respuesta exagerada de la vía aérea ante un estímulo.
Exacto. Yo de pronto lo que le digo a los papás es de, por ejemplo, si vamos caminando y yo me estrello contigo con el hombro, los males de que pues, seguimos caminando. Una respuesta exagerada sería si yo me voy contra ti y te golpeo. Esa es una respuesta exagerada, ¿no? Sí. Exacto. Por ejemplo, nosotros podemos tener, por ejemplo, respirar polvo o algo, y si no tenemos asma, la vía aérea pues, se va a mantener normal, ¿no? Pero cuando hay una respuesta exagerada a cierto tipo de factores, eso va a hacer que se cierre la vía aérea. Justamente el dibujo que ahorita mostraron es de forma muy demostrativo. Ajá. ¿Por qué? Porque no nada más es de que se cierra por el músculo. Claro. Pronto se piensa que es el puro músculo, pero no hay edema del tejido, es decir, se inflama y aparte hay secreción de moco. Cierto. Entonces todo eso aunado va haciendo que esa vía aérea va a quedar una vía aérea chiquita, y es como si chiflamos por un tubito, va a haber Por eso se oye justamente que un silba, ¿no? chiflido, ¿sí? Claro. Y eso también nos va a causar tos o sensación de opresión Ahí torácica. estamos viendo el bronquiolo, bueno, que es el bronquio ya en su porción más pequeña, y en este caso, bueno, pues está súper cerrado. Se ve inclusive eso amarillo, esa secreción a la que tú te refieres, y se ve rojizo por la inflamación que tiene esa mucosa que reviste el bronquiolo, ¿no, doctor? Y si tomamos en cuenta que la disminución del calibre a la mitad aumenta la resistencia 16 veces, Wow. aquí pues es, yo creo que 4 veces menos, ¿no? Claro. Entonces por eso hay esa dificultad para respirar. Correcto. En el caso del paciente o del niño o joven asmático, hay una hiperreactividad, pero no nada más a la parte respiratoria. Normalmente padecen también de conjuntivitis, traen problema están constantemente con el moco, ¿no? Ahí escurriendo. Toda esa parte alérgica, bueno, piel inclusive, ¿no? Exacto. Eso ustedes como neumólogos, yo siento que siempre hay esa controversia, llevarlo al alergólogo o llevarlo al neumólogo. ¿Cómo los neumólogos ven esta parte de hiperreactividad, de las alergias, etcétera? Y hasta dónde es bueno hacerle toda la batería de 100 piquetes para ver a qué es alérgico, porque a veces se me hace medio inútil que te dicen, pues es alérgico al polvo, híjole, ¿y qué voy a hacer? O sea, ni modo que no vive, ¿no? Donde quiera hay polvo. ¿Qué es lo que conviene en este tipo de casos? Bueno, aquí no hay que confundir entre que sea alérgico a algo y haya una sensibilización. Por ejemplo, si en donde yo vivo hay mucho polvo, puede estar sensibilizado a eso, pero no indica que haga alergia, simplemente que tengo el contacto. Exacto. De pronto hacen las pruebas de alergia y sale positivo algo, pero no significa que sea alergia. No significa que hay el contacto que hace que se sensibilice. Claro. A poco se confunde un poquito. Sí, porque ahí entonces en realidad pues viene a ser hasta a veces un gasto inútil, ¿no? Entonces aquí volviendo al punto neumológico, lo esencial en el asma, entonces es tratarlo integralmente, toda su hiperreactividad, ¿es así? Sí, exacto. Como dices, hay algo que se llama marcha atópica. Marcha atópica es de que tanto el niño empiezan con alergia alimentaria, dermatitis atópica, viene la rinitis y luego viene el problema. Entonces, esto es de forma integral. Si uno, Claro. por ejemplo, hay asmas mal controlados, que es porque no se trata la rinitis. Hay veces que uno controla la rinitis y milagrosamente mejora. Exacto. En niños es un poquito menos frecuente, pero en adultos se da más que tienen reflujo. Y el reflujo puede alterar de que no se puedan controlar. Entonces, Un punto no nada importante más también, es controlarlo, luego el medicamento inhalado. Hay que dar una serie de ver comorbilidades, o de ver qué más tiene el niño. Claro, y bueno, pasaríamos entonces al punto de cómo tratar la EPOC y cómo tratar en este caso el asma. Vamos al corte y de regreso, si quieren, tocamos ese punto de cuáles son los tratamientos, pero antes del tratamiento, irlo llevando de la mano lo que es diagnóstico, pero también el tratamiento, porque yo creo que son muchos factores, como comentas, y en el adulto igual, que en determinado momento se puede pensar que es algo, y la intención de esto es de que ustedes ahorren, que tengan mayor empoderamiento, para que cuando lleguen con el médico lleguen con más información, y de esta manera inclusive van a abatir costos, porque no tienen que estar yendo a una y otra consulta, sino directamente van al especialista que realmente lo va a sacar adelante de su problema. Vamos al corte, regresamos. Recuerden que tenemos 3 consultas gratuitas para ese pequeño que trae problemas respiratorios, así que llámenos en este momento 3719-9763. Regresamos, no tardamos absolutamente nada.
Recuerden que tenemos esta tarde esta aportación que nos hace aquí el doctor Cruz y también el apoyo del Hospital General de Occidente a través del doctor Rodríguez en Medicina Interna, donde si tienen algún paciente, alguna persona familiar que tengan algún problema respiratorio en estos momentos, pues igual nos pueden llamar, nos pueden seguir llamando el resto de la semana. Recuerden que todavía en las repeticiones estamos muy al pendiente de sus llamadas y atendiéndolos. Y si por algo no contestamos o pareciera que no contestamos, es que de veras, créanme, se satura la línea y tenemos una tras otra llamada y a veces no nos da tiempo de contestar tantas y tantas llamadas. Entonces, el resto del tiempo, durante el día, nos pueden seguir llamando y con gusto los vamos a estar poco a poco atendiendo. Si es el caso, que esperemos que no, bueno, si requieren de hospitalización o algún apoyo hospitalario, el doctor Rodríguez, ahí como jefe de medicina interna, nos va a estar apoyando. Y si es en lo privado o inclusive también institucional, bueno, aquí el doctor Cruz en las mañanas está en el Hospital Civil Juan y Menchaca y por las tardes en su consulta privada. Entonces, bueno, tienen opciones para que de este sentido, pues la intención al final es que ustedes tengan un apoyo y saquen adelante a sus pacientes. Bueno, tenemos una pregunta. Guadalupe Muñoz nos pregunta que si la neumonía es contagiosa. ¿Qué opinan, doctores? Sí, en términos generales sí puede ser contagiosa porque son bacterias y si las bacterias las vamos a estar eliminando a través de las vías respiratorias y si están muy cerca de otras personas van a contaminar a la otra persona. Siempre y cuando haya susceptibilidad, no claro. Es tan fácil y el contacto que debe ser como muy estrecho, pero en términos generales sí es una... Sí puede ser contagioso y además las defensas sí están bajas de la otra persona, pero también un punto importante, por favor, ya viene la temporada y bueno, se dejó desde que se acabó la epidemia de influenza, se dejó de hacer todas esas campañas de cómo estornudar, de no escupir en el piso, de lavarse las manos. Bueno, hay que retomarlas, hay que seguir y ojalá que, bueno, aquí producción vamos a decirle que se ponga a hacer cosas también relacionadas con esto, porque creo que bajamos la guardia después de aquella vez. A mí me encantaba que muchas personas que traían gripa, en aquel entonces traían cubrebocas, por ejemplo, tosían o estornudaban en la parte media del codo y ahora ya se fue relajando y ahorita todo el mundo, bueno, a veces uno nomás le llega la brisita y dices, híjole, ¿no? Entonces viene una parte también de que puede generar una epidemia a esto, entonces ya no nomás la neumonía, sino una gripa o cualquier cosa se puede convertir en una neumonía, ¿no? Como comentas, no solamente la gripa puede ser por influenza, hay otra gran cantidad de virus. Exacto. Y si de pronto vemos por las etapas estacionales que tienen los diferentes virus, vemos que hay gripa todo el año. O sea, hay que proteger todos estos datos de prevención que sea durante los 12 meses, no nada más durante los tiempos de influenza. Sí, por supuesto. Sí, bueno, que ahorita aprovechando lo de la influenza, ahorita aprovechar y que se vacunen justamente. ¿Sí? Fíjense que de preferencia la OMS recomienda que todos nos debemos de vacunar, sobre todo menores de 2 años o mayores de 60 años. Ok. Pero justamente pacientes con asma o EPOC, ellos deben de vacunarse porque son pacientes con factor de riesgo. Ah, buen punto también. Justamente cardiópatas, diabéticos, etcétera. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta la vacunación. Factor de riesgo que se vacunen, ¿no? Ajá. ¿Cierto? No, pues eso es buena prevención. Creo que también ahí nos faltaría las mujeres embarazadas, que también es un punto muy importante para que se pongan o se apliquen la vacuna. Y creo que sí sería... Si podemos resumir algo importante en el programa sería estimular a las personas para que se apliquen la vacuna. De verdad va a modificar mucho la mortalidad en estos días o en estos meses, porque sí mejora mucho la posibilidad de que no tengan influenza. Claro, a nivel institucional están teniendo campaña permanente de vacunación. En el Hospital General de Occidente estamos aplicándolo y hay suficientes vacunas. Ok, ¿en el civil? Sí, también en el civil. Ahorita es cuando hay mucha vacuna. Pero cuando empieza a ver en las noticias casos de influenza es cuando de pronto ya empieza a escasear. Entonces ahorita hay que aprovechar y ahorita que hay bastante vacuna. Además, yo creo que es un comentario que cabe, que luego empieza a haber mucho ataque hacia las vacunas, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial ha habido 2 casos, por ejemplo, que hubo un problema. Entonces la gente se fija en esos 2 casos que tuvo algún problema, una reacción, por ejemplo. Pero hay millones de personas que tienen contacto con vacunas y realmente, créanme, no tienen ningún problema, ninguna situación de efecto secundario. Entonces, vacunémonos todos. Yo creo que eso es un punto importante como la primera conclusión de esta tarde. Por el otro lado, ¿André? Como dicen, yo ya me vacuné. Yo ya. Ándale, sí, algo así. Entonces está padre. Bueno, en el sentido del diagnóstico de asma, ¿qué se requiere? ¿Se justifica el que se hagan estudios o en qué momento? ¿Cómo manejar más o menos el protocolo para llegar a un diagnóstico de asma?
Mira, aquí el diagnóstico es clínico. Clínico. Y nos vamos a apoyar con un estudio que se llama espirometría. Ok. La espirometría lo que hace mide el flujo. Nosotros a medio de una respiración, de una inspiración profunda y una expiración, ver justamente esa capacidad vital que tenemos, esa capacidad de aire. Correcto. Y que no esté obstruido. Okay. Esto nos va a ayudar para clasificar si es un asma, si es un leve o qué tan severo va a estar. Okay. Justamente esta prueba también se hace en EPOC y nos va a ayudar mucho al diagnóstico y para el seguimiento del paciente. Claro. De pronto se olvida un poquito y no se hacen este estudio. Entonces hay veces que llegan a la consulta y nunca se han hecho una espirometría y esto de preferencia cada 6 meses se debe de... Sí, es algo sencillo, no es doloroso, obviamente es algo muy rápido. En este sentido también, digamos, como pasos, ya si se sospechara algo, también aplica una radiografía de tórax o algo así, doctor, ¿o cómo ves? En términos generales, la prueba piloto, la prueba más importante sería la espirometría, ya da un punto importante. Ajá. Pero la radiografía obviamente nos va a dar patrones específicos para determinar si tienen EPOC o no, porque hay una hiperareación, o sea, claro, hay aumento de lo que es el aire a nivel pulmonar porque está atrapado y no puede salir. Y eso nos da imágenes radiográficas que pueden ser compatibles con o sospechar esta enfermedad. Claro. Sin embargo, la piedra angular para el diagnóstico tendría que ser unas pruebas funcionales pulmonares y es la espirometría es lo adecuado. No, y lo comento porque yo creo que también lo que estamos buscando es que de repente no se hagan todo, pues, ¿no? Porque a veces, no, hazle esto, hazle lo otro, y ahorita, pues, digo, la economía está bastante dolida en nuestro país como para poder estar haciendo tantos estudios. Entonces, con una espirometría, no sé cómo anda, muy costosa la espirometría en lo privado, ¿no? ¿No tienes idea? No, pues no es tan costoso. No es costoso. Vale menos que una consulta, por poner un ejemplo. Claro. Obviamente cada lugar privado tiene sus costos, pero no es costoso. ¿Tú mismo haces la espirometría? Sí, se hace ahí. Excelente, perfecto, ¿no? Súper bien. Y ya lo que es la rehabilitación pulmonar y todo, es así, ya se le manda a un fisioterapeuta pulmonar, ¿no? Sí, exacto. Sí, okay, que en sí mucha rehabilitación en asma no se ocupa tanto, en EPOC sí, un poquito más porque hay más claro, ¿no? Por supuesto. Un punto importante ahorita que decimos de esto, el famoso enfisema, que eso es algo que no se dan cuenta los que fuman hasta que lo tienen. Y ahí no hay marcha atrás. ¿Cómo les podríamos explicar lo que es el enfisema, doctor? El enfisema es la destrucción prácticamente de la parte alveolar, entonces no hay marcha atrás, ya es un daño en términos generales irreversible y que no va a modificarse tanto con el tratamiento. Pero sí mejoran la sintomatología y las recaídas, entonces sí es bueno estar en tratamiento para evitar ese tipo de recaídas y sobre todo las infecciones, porque esto lo que ha probado es que al final produce más complicaciones y más mortalidad a este tipo de personas que tienen estas exacerbaciones Exacto. de la enfermedad, ¿no? Claro. Y la fisiología pulmonar o el fisiólogo que sí es muy importante para modificar el estilo de vida de las personas y para condicionar su mejor oxigenación. Correcto. Aquí, por ejemplo, el punto ya de tratamiento, si lo protocolizamos, lo fuéramos poniendo en orden, entonces primero es el diagnóstico adecuado, por supuesto. Aquí en este caso entraría, por ejemplo, si hay tos persistente, ¿qué es lo que se está manejando? Antitusígenos, que creo que no, mucolíticos, porque ahora también hay mucha controversia en los mucolíticos, el Ambroxol, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento con medicamento que se da? El tratamiento tiene que ver con, como lo dijo el compañero, en la espirometría nos va a definir dependiendo del... ¿Hacia dónde va? Exactamente. ¿Qué grado tiene esta persona? Y entonces empezaríamos a escalonar algún tipo de tratamientos. Empezaríamos con broncodilatadores que pueden ser de dos tipos, los anticolinérgicos por un lado o los beta bloqueadores que tienen actividad sobre la dilatación de los bronquiolos o de los tubos, por así decirlo, por donde pasa el aire y entonces mejorar la respiración. Claro. Estamos viendo aquí la comparativa de un pulmón normal y a un pulmón con EPOC. ¿Qué nos pueden comentar, doctores? Pues prácticamente lo que vemos son los cambios que se generan pues a nivel pulmonar, ese cambio en la coloración. Claro. Y que genera pues la obstrucción y el poco recambio de oxígeno. No sé si quieres comentar algo. Sí, pues realmente aquí vemos un pulmón ya fibrótico, ¿no? Es un pulmón que no se expande correctamente. Entonces ya aquí es importante saber
que ya teniendo el EPOC ya es irreversible. O sea, va a haber una bajada con el tiempo. A pesar de que sea un tratamiento adecuado, va a seguir bajando. Lo único que hacemos con el medicamento es de que no baje tan rápido esa alteración. Correcto. Y bueno, por último, ya en la recta final, ya para despedir el programa, doctor, en el caso de los inhaladores, que a veces hay un poquito de controversia también, o espaciadores, en este caso para los más pequeños, el hecho de utilizar nada más broncodilatador y que a veces se le tiene miedo a las microdosis de cortisona o por la inflamación. ¿Cómo va avanzando esto? ¿Ya hay más confianza para manejarlo, para combatir la inflamación? Porque antes nada más se quitaba el espasmo, como decías, un broncodilatador, perdón, y basta, ¿no? Pero la inflamación no se atacaba. ¿Cómo vaya esta? Sí, exacto. Exacto, como comentas, se tiene mucho miedo al esteroide. Sí. ¿Por qué? Porque el esteroide tomado sí hay efectos adversos a largo plazo. Pero cualquier medicamento que sea inhalado, ya sea en spray o en polvo seco, son medicamentos bastante seguros que no hay efectos adversos prácticamente. Son microdosis. Son microdosis y va justamente directo a pulmón, es decir, no se aprovecha el medicamento a nivel sistémico, es menos del 1%, entonces por eso son bastante seguros. Entonces no hay que tenerle miedo, se pueden usar dosis altas por años y no va a pasar nada. Lo único que se ve, es de que a veces el niño deja de crecer 1 centímetro menos. Entonces realmente, y es en dosis muy altas, si es una dosis leve o moderada, no va a pasar nada. Entonces, la diferencia es que va a respirar mejor. Entonces, exacto. No puede, o sea, 1 centímetro vale la pena porque si deja respirar, pues ya no crece, ¿no? Sí, si vemos que el paciente se la pasa en el hospital, pues va a crecer menos, ¿no? Por estar hospitalizado frecuentemente. Perfecto, pues doctor Rodríguez, muchísimo gusto de tenerte aquí. Ojalá que te tengamos más seguido por acá. Muchas gracias por su invitación. Estaremos invitando por claro acá. Que sí, con mucho Muchísimas gusto. gracias por el apoyo que nos puedas dar en el Hospital General de Occidente a nuestro teleauditorio. Igual en el Hospital Civil Nuevo y por supuesto también en lo privado. Doctor, pues muchísimas gracias como siempre que nos puedas apoyar con los pequeños y pues estar ahí en contacto. Ya te mandaremos a todas aquellas personas que quieran atenderse con algún problema que tengan por ahí. Y bueno, pues agradecerles a los dos la aportación de todos sus conocimientos. Muchísimas gracias y a ustedes también por estar aquí con nosotros nuevamente en este jueves. Ya sin puentes ni nada, ahora sí, el próximo jueves aquí estaremos nuevamente muy puntuales, ya que tenemos una muy buena noticia para lo que es una atención hospitalaria de calidad. Dentro de 8 días por aquí nos veremos. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes con el gusto de siempre, pero seguimos en contacto y muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo por la aceptación que están teniendo a nuestro programa. Nuevamente gracias, buenas tardes a todos. Acontecer Médico también se preocupa por las niñas y por los niños. Adiós.